El Barcelona sigue de líder. El Barcelona le gana 3-5 en casa del Betis. Bueno, en casa entre comillas, porque sabemos que está en el Estadio de la Cartuja, donde se jugó antes la final de la Copa del Rey entre el Madrid y el Barça, porque están remodelando su estadio del Betis. Pero bueno, el Barcelona le gana 3-5 en un partido que fue fácil para el Barcelona al inicio. Iniciaron perdiendo con gol de Anthony, muy buen gol de Anthony. Y después el Barcelona me empató demasiado rápido y luego lo remontó demasiado rápido después del primer gol de Ferran. Pero hablaremos de eso un rato. Fue un partido bueno, un partido entretenido. Vieron 8 goles en este partido. Y el Barcelona se lo complicó un poquito bastante innecesario, ya que hablando ya del juego, el Barcelona inició dormido, entonces el Betis lo aprovechó bien, regresó Anthony, que sabemos que Anthony era pues una burla, por así decirlo, en el United, pero igual se tiene este chiste de que pues, quien sale del United se libera. Entonces, Anthony ha hecho un gran papel en el Betis. Anthony es querido en el Betis, por algo se quedó en el Betis. Y un gran regreso de Anthony. Anthony hizo un buen gol. Empezó el Betis ganando el minuto 6 me parece el gol de Anthony que cae. Entonces me parece muy bien Anthony, estuvo haciendo las cosas muy bien. Y después vemos cómo rápidamente llega el empate por parte de Ferran Torres. El gol de Anthony, como lo dije, fue al minuto 6. Llega el empate de Ferran al minuto 11. Después Ferran vuelve a marcar al minuto 13. Y lo decía yo en el video pasado justamente, de que Ferran no me parecía un jugador que podría ser titular. No me parecía Ferran un jugador el cual te podrías confiar siendo titular. Pero no sabemos qué pasa con Ferran. O Ferran te juega un partido como Luis Suárez, te juega un partido como Martin Braithwaite. O sea, no sabemos un punto de corazón de Ferran. No hay un punto medio de Ferran Torres. Entonces, en general me pareció muy bien Ferran. Entra estos 2 goles de Ferran. Después llega el gol de Ronnie. Que Ronnie es un jugador que la gente pide mucho. Ronnie es un jugador que la afición realmente lo quiere ver jugar. La afición realmente quiere ver cómo se desenvuelve Ronnie, ya que los tiempos que ha estado Ronnie jugando hemos visto que inicia bien. Ronnie es regateador, se atreve, encara, pero no se le da tanto un papel dentro de este Barcelona. Teniendo al lado a alguien como Lamine Yamal, es muy complicado que te puedas ganar un papel en este Barcelona, ya que ambos juegan en la misma banda. Y hablando de Lamine ahora, en esta posición que lo puso Flick, en este partido lo puso más como media punta, que en su lugar estaba Ronnie, justamente, el ya hablado Ronnie. En su lugar ahora lo ocupó Ronnie, entonces no sabías dónde meter a Lamine. Las alineaciones decían que jugaba Lamine y Ronnie, y muchos pensaban que Ronnie era el que iba a ir como falso 9, digámoslo así, como un 10 iba a ir. Pero pero no, a final de cuentas fue Lamine el que llegó como un mediocampista ofensivo. Y vi a Lamine, se vio muy bien Lamine en esta posición. Se vio un Lamine que te bajaba, un Lamine que te recuperaba, un Lamine que se sacrificaba más por la bola, un Lamine que quería más protagonismo estando ahí. El primer gol, de hecho, creo que sí fue el primer gol de Fernando o fue el segundo, una cosa así, que hace una triangulación muy bien entre Koundé, Ronnie y Lamine, que es una triangulación muy buena, que Koundé se la pasa a Lamine, Lamine se la da a Ronnie, Ronnie se la regresa a Koundé inmediatamente, y de ahí viene el centro y llega el gol de Ferran. Esa fue una gran triangulación, fue un gran juego del Barcelona en esa parte, porque se ve que se entendieron bien. Se vio que no hubo un amontonamiento, por así decirlo, en esa zona. No se vio a Lamine que siempre se quedara en esa zona. No se vio un Ronnie que nunca se apartaba de esa zona. Incluso había momentos en los que Ronnie llegaba justamente como al centro del campo y se abría a la banda. O sea, se entendieron bien. Se vio un Barcelona fluido, se vieron fluidos en esa posición y se vio que se entendieron bien. Se vio que lo que vimos el partido pasado no va a ser cosa de un solo partido. Se vio que el Barcelona quiere volver, se vio que el Barcelona quiere seguir estando en esa sintonía. Después llega el tercer gol de Ferran, que llega al minuto 40 antes de que acabemos el primer tiempo. Y me pareció que estuvo Ferran muy bien, Ferran estuvo muy acertado en esta parte, ya que, como lo dijimos, se hablaba de que Ferran no puede ser titular en este Barcelona, se habla de que Ferran no puede estar en este Barcelona siendo titular, pero es lo que no sabes que te da Ferran, es lo que tú no sabes que puede causar Ferran, porque, como lo dijimos, un partido te puede jugar bien y al siguiente te puede jugar horrible de delantero centro. Un partido te mete 3 goles, como lo fue en este partido, y al siguiente ni siquiera puede tener disparos a portería. Entonces es una cosa de adivinar qué vas a hacer.
Y aquí me parece un gran dilema para Hansi Flick a quién va a meter ahora en Champions. Sabemos que el siguiente partido del Barcelona es contra el Frankfurt. Entonces, ¿a quién vas a meter? Tienes a un enrachado Ferran que te acaba de meter 3 goles y que te entró bien en el anterior partido. Y tienes a un Lewandowski no diría apagado, pero un Lewandowski que como que le está costando un poco más de lo normal. Sabemos que no es normal en un Robert, que suele estar acertado, suele estar bien. En este partido contra el Betis no jugó Lewandowski, pero me hace pensar a mí que no jugó más que nada porque era un partido ya resuelto. Igual vimos a Rafinha en banca que no jugó Rafinha, me parece igual más de lo mismo porque era un partido resuelto. Pero no lo sé, me parece un dilema muy grande que tiene Flick ahora. Yo en lo personal realmente no sé a quién metería yo. Porque un jugador en racha siempre te va a ir bien. Un jugador en racha pues está enrachado, vaya, es un jugador que viene anímicamente muy bien. Y tienes a un Robert Lewandowski que tiene un nombre importante. Robert Lewandowski es un papel importante en esta plantilla, pero no está dando los resultados que se esperan y no está dando el ancho que se espera de Robert Lewandowski. Entonces no sabría yo a quién meter, la verdad, es un dilema muy importante. Y bueno, después posteriormente llega el penal que convierte a Mark Bartra, pero no sé, a ver, viendo la jugada en vivo, vi como que, o sea, levantó la mano excesivamente, sí se ve, pero o sea, de inicio sí dije yo de que no, pues es un penalazo, o sea, se ve luego, luego. No sé por qué siguió la jugada y corrió como si nada. Pero después le hablan al árbitro del VAR. Una vez que le hablan, le comentan de que, no, pues vente a checar la jugada, ¿no? Vamos a verla. Pero, o sea, yo tengo entendido de que si el balón pega en una parte del cuerpo y rebota y te llega a dar en la mano, pues realmente no, o sea, no se marca de penal, no se debe marcar penal. Pero en esta ocasión se marca penal, la verdad no entendí ese penal, no sé si esté bien marcado, si esté mal marcado, para mí no era penal, pero, pero bueno, hay que aprovechar las cosas cuando te las dan, nos quejamos mucho de que no nos dan nada a nosotros, ahora nos tocó la suerte de que nos dieran algo, entonces, pues a ver, digamos, no tenemos ese penal, que por lo que entendí un poquito del por qué se marcó, de hecho salieron los audios del VAR, la verdad no los he escuchado, pero por lo que entendí un poquito que se marcó fue porque tenía el brazo excesivamente levantado, y al momento de estar así, o sea, sí termina obstruyendo, se podría decir, la trayectoria del balón, pero no me parece que lo obstruya como tal, porque ya el balón ni siquiera va por portería, el balón va hacia arriba, o sea, el balón sale disparado hacia arriba, después de rebotarle justamente en la cadera a Bartra, pero no lo sé, no me parece la verdad que haya sido penal. Pero bueno, vemos un Lamine que tira bien el penal, un Lamine que quería su gol, un Lamine que siempre quiere su gol. Pero Lamine tira muy bien el penal, lo tira muy tranquilo, relajado, lo tira centrado un poquito, lateralizado. Pero muy bien Ferran, muy bien Lamine. Y este partido regresó Frenkie de Jong, vimos a un de Jong que entró en la segunda mitad. Pero vemos que iba el Barcelona ganando muy cómodamente un 5-1, comienzan a hacer los cambios y no me parecen malos cambios de Flick porque la verdad no fueron malos cambios, pero sí me parece que entraron tal vez un poquito bastante flojos, entraron muy flojos los cambios de Flick, ya que el Barcelona después de hacer los cambios transcurre el partido, el minuto 85 es cuando cae el segundo gol del Betis, que a ver, la verdad es que muchos de estos goles y mucha de la garra que lleva el Betis era porque Abde lo estaba buscando demasiado. Abde, el ex Barcelona, lo estaba buscando demasiado. La sesión que tuvo en el Osasuna se ve que le vino muy bien a Abde, le fue muy bien a Abde y por algo llegó al Betis. Por algo Abde está en el Betis y la verdad es que peleó muy bien Abde todos los balones, luchó muy bien Abde, hizo un gran juego en línea general de Abde. Me pareció el mejor del Betis más allá de que no se le pudiera dar un gol, me parece el que más hizo en el Betis, el que más peleaba en el Betis, ya que muchas veces no lo pudo parar el Barça, Koundé lo paró, pero me parece que ahí es la jugada justamente del penal, que estuvo un penal bien marcado, ese sí me parecía penal, pero no lo sé, al final el Barça con los cambios se terminó complicando solito, se terminó complicando el partido, entraron muy flojos los cambios, entraron muy como sin ganas de jugar los cambios, muy de que estaba ya muy a la segura, pero igual tiende mucho a que el Betis se fue todo para arriba. Entonces, pues nada, el Betis me parece un equipo que siempre es mucho de garra, es un equipo de que siempre intenta ir por más, intenta ir y seguir. Entonces,
No me pareció un mal juego, la verdad, y estuvo bien. Después, lo dicho, llega el penal de Jules Koundé, que es intentando parar a Abde, pero sí que lo termina de tropezar, sí que lo termina tocando, y me parece un penal bien marcado, lo tiran muy bien, llega este gol al minuto 90 ya, Hernández lo cobra muy bien, y pues nada que hacer para Joan García, que no me pareció culpable en los goles que hubo aquí. Y de hecho, hablemos un poquito de Joan, que como lo dije el partido pasado, me parece un gran portero, un portero que por mí debería ser mundialista con España, no sé si titular, pero debería ser mundialista con España. Y habían demasiadas jugadas en las que salía muy bien. Obviamente volvemos a hablar de la línea muy adelantada del Barcelona, que ya es un sello de Flick, es un sello del Barcelona en esta temporada y en las pasadas, bueno, en la pasada, que la línea está muy adelantada, entonces les ganaban la espalda fácil. Y Joan García salió a cortar muy buenos balones demasiadas veces, salió a cortar muchos balones. Y hubo uno justo en la que se quería la expulsión para Joan, que porque supuestamente tocaba a Abde, que sí lo toca, pero lo toca después de despejar el balón. Entonces no me parece que sea para la falta, que ni siquiera se marcó nada. Entonces me pareció que estuvo bien juzgado ahí por el árbitro, bien juzgado por Francisco José, que fue el árbitro de este encuentro. Así que me pareció bien. Pero bueno, en líneas generales el Barça me gustó este partido y eso que jugó con equipo variado, digámoslo así, tanto titulares como suplentes, pero me pareció bien, me parece que Ronnie tal vez debería tener igual más chances, más oportunidades de titularidad, pero no me pareció mal, en general creo que estuvo bien, fue un buen juego, fue entretenido, el Barça con ese se lo complicó al final, pero pues nada, me pareció un muy buen juego, entonces habrá que ver qué tal, pues cómo va el Barça entonces para su siguiente encuentro, que como lo dije es contra el Frankfurt. Habrá que ver igual cómo le va al Betis, que el Betis va contra el Dinamo, entonces, pues no lo sé. El Betis en la Europa League me parece que podría ser bien el juego contra el Dinamo. El Barça contra el Frankfurt, pues es un partido venganza que se tiene esperado del Barça, así que veamos qué tal les va. Y pues bueno, vayamos con las alineaciones de este encuentro. Bien, iniciamos con el Betis. El Betis jugó en portería con Valles, jugó su defensa con Rubay, con Ruibal, Bartra, Nathan y Gómez. Que Bartra, me pareció un buen juego de Bartra. Un juego, no estuvo flojo Bartra, no estuvo mal. Lo mancha un poquito ese penal que, como lo dije, para mí no era penal. Lo mancha un poquito, pero en general Bartra me parece bien. Me parece un buen defensa Bartra. Es un defensa aguerrido, con garra. Y me parece un buen juego de Bartra, no me pareció que lo hizo mal. En mediocampo estuvo Altimira, Roca, y dejamos a ellos dos como los dos atrasados, vaya, los dos mediocampistas atrasados. Y delante estuvo Fornalix, Abde por una banda y en la otra banda Anthony, el que marcó el gol. Me pareció un buen gol de Anthony, estuvo muy acertado en ese gol. Fue una gran jugada colectiva, se lo llevaron por carrera. Anthony corre demasiado, Anthony. Y me pareció un buen juego por parte de Anthony también. Y pues en la delantera de Hernández, que pues fue también el autor del gol de penal, que estuvo pues un partido discreto, pero no, la verdad es que no estuvo mal, no estuvo mal el Betis, la verdad. Empezaron mal, iban muy mal, y hasta que el Barça hizo los cambios fue que se vio mejor el Betis. Además con su gente jugando el Betis, pues era un mayor impulso para el Betis. En general, para decirte el Betis, pues fue un juego bien, fue un juego en el que se les complicó demasiado. Después de ese gol se vino para abajo el Betis, del primer gol de Ferran se vino para abajo el Betis, ya no se encontró hasta la segunda mitad, ya que iniciaron los cambios, ya es que el Betis empezó a impulsarse, pero pues en general no me parece tan mal juego del Betis, me parece un partido pues, irregular del Betis. Bien, director técnico del Betis, Manuel Pellegrini. Ingresó por parte del Betis Nelson de Osa en la segunda mitad, Firpo, Llorente, García y Ricardo Rodríguez. Que me gustaría mucho hablar de los cambios del Betis, me gustaría mucho hablar de Nelson de Osa, el ex Monterrey, que no sé, es un partido espectacular de Nelson de Osa. Estaba peleando todo, corría todo, luchaba todo. Se fue amonestado, de hecho, me parece que por reclamarle justamente al árbitro. Pero me parece un gran juego Nelson de Osa. Jugó muy bien Nelson de Osa. Fue de los mejores que entró del Betis. Fue un gran cambio que le dio mayor retención de balón al Betis, le dio mayor velocidad, le dio la mayoría del juego del Betis ya en la segunda mitad. Ya que no se vio mucho el Barcelona en la segunda mitad, se vio más al Real Betis Balompié, pero
Me pareció un muy buen partido de Nelson de Osa. Me parece que es un jugador que si no está para titular, está para jugar mínimo los 45 como lo hizo ahorita, jugar mínimo un tiempo completo. Me gustó mucho Nelson de Osa, me parece que tal vez no fue un mal planteamiento de Pellegrini el, no sé, yo diría que encerrarse un poquito, no ir tanto tan arriba, pero una vez que entró Nelson de Osa me gustó el juego de Nelson de Osa, entró por Altimira, digámoslo, que fue uno de los defensas más retrasados, como lo dije en la alineación, pero me pareció muy bien Nelson de Osa, corría, presionaba, quitaba, pasaba, tiraba, me gustó mucho el partido de Nelson de Osa. Y bueno, pasemos ahora a la alineación del Barcelona. Que el Barcelona jugó con Joan García en el arco. Que como lo dije, Joan García tuvo una gran actuación en este partido. Me gustó mucho la actuación de Joan García. Salía a cortar los balones, recuperaba los balones, la pasaba bien, reventaba cuando debía de hacerlo. Y no me parece cómplice en ninguno de los goles del Betis. Creo que fue más acierto por parte del Betis que algún error puntual de Joan García. No me pareció mal juego de Joan García, me pareció buen juego. Y me gustó mucho cómo jugó Joan García. Me gustó demasiado su juego, estando muy atento, saliendo cuando debía salir. No lo sé, me gustó mucho el partido de John García. En defensa estuvo Alejandro Valde, Gerard Martín, Cubarsí y Cundé. Que vimos de Valde un poquito apagado. Valde no iba tanto arriba porque es muy distinto jugar con Rashford a jugar con Rafinha en la misma banda. Pero no me pareció tan mal el juego de Valde tampoco. Creo que sale por más por prevención diría yo, ya que durante el juego vimos que se dolía un poquito de la pierna derecha en la parte de los cuádriceps, porque vimos en la jugada que le daban como un dormilón, se le conoce, que es un golpe duro en esa zona, vaya. Entonces se dolía Valde y todo, y se vio como que no estaba tan 100 en el partido, más que nada por el dolor, diría yo, por el golpe, que por alguna lesión puntual que tenga Valde. Pero me pareció buen partido de Valde, en lo que estuvo, corría bien, pero teniendo a Anthony, la verdad es que Anthony le ganó muchas veces por carrera, le ganó muchas veces el balón, pero no me pareció mal juego de Valde, estuvo pues, regular, digámoslo así, no fue la gran cosa, pero tampoco estuvo para el perro, así que estuvo bien Valde, no estuvo mal, sale por prevención, diría yo, sale pues, en lugar de Christensen, entra Christensen en la segunda mitad, lo vemos, pero pues bien Valde, diría yo. En medio campo, más atrasados está Pedri y Eric García, que como lo dijimos, Pedri hace muy bien las cosas, Pedri retiene bien el balón, deja que le llegue la presión, toca bien, hace muy buen juego Pedri. Estuvo un poquito igual discreto este partido, no se vio demasiado de Pedri, pero ahí es cuando te das cuenta que Pedri no se puede medir realmente por estadísticas. Cuando te das cuenta que Pedri es un jugador que si tú ves el juego del Barcelona, ves por qué es tan importante Pedri. Vemos en la segunda mitad cuando cambian a Pedri, fue cuando el Barcelona se empezó como a ir más hacia abajo, cuando el Barcelona ya no tenía tanto el balón, cuando el Barcelona no presionaba tanto, cuando le dejaban caer más el juego del Betis, porque no había nadie que te resistiera el balón, no había nadie que te presionara el balón, no había nadie que hacía que llegara a la marca y salir jugando, lo cual te lo da Pedri. Entonces se notó un Barça cuando estaba Pedri, se notó otro Barcelona cuando no estaba Pedri, que es lo que fue ocurriendo o lo que está ocurriendo normalmente cuando Pedri no está en el campo, pero me pareció que el Barcelona pues, pudo aguantar bien el resultado, se desconcentró demasiado, le hacía demasiada falta a Pedri, pero no fue tan desastroso, no fue un partido en el que en otras épocas, en otras temporadas, el Barcelona fácil se lo pueden empatar y hasta se lo pueden remontar, lo cual que no me pareció mal, así que estuvo bien, pero se nota demasiado un Pedri en campo y un Pedri que no está en campo. Eric García, más de lo mismo de lo ya dicho. Eric García renovado hasta 2031. Eric García, un gran juego. Eric García recuperaba, brincaba, todo Eric García. Entonces me pareció bien Eric García. Igual no fue el gran juego de Eric García como lo fue el partido pasado, pero fue un buen juego de Eric García. Más adelantado estuvo Rashford, Lamine como media punta y Ronnie en el lugar que nos tiene habitualmente acostumbrados Lamine. Que fue un buen juego de los tres, la verdad me gustó demasiado Lamine en esta posición. Lamine siento que no fue desperdiciado en esta posición, ya que entraba la duda de ¿lo podrá hacer bien Lamine ahorita o no le va a salir Lamine porque no estamos acostumbrados a ver a Lamine ahí? Pero Lamine lo hizo bien, Lamine fue un buen juego de Lamine. Como le dije, hay varias jugadas en las que Lamine va y recuperaba el balón, Lamine iba y presionaba, Lamine salía él jugando. Me gustó mucho unas jugadas que hacía Lamine que él mismo la tomaba desde su propia cancha, desde su media luna de su propia cancha,
del centro de campo y Lamine corría. Lamine se iba, se quitaba uno, se quitaba otro, llegaba al área, la pasaba, la tocaba o incluso hasta definía, pero me pareció muy bien Lamine. Lo sentí más libre, más suelto. Llegaba de este lado y te apoyaba, llegaba acá, te apoyaba, llegaba atrás y te apoyaba, iba arriba y te apoyaba. Lamine corrió demasiado en esa zona del campo y me pareció muy bien juego de Lamine. Entonces siento que si se quisiera dejar a Ronnie de titular, si se probara a Ronnie de titular, no sería mala idea dejar a Lamine ahí y abrir a Ronnie por esa banda. Y bueno, hablando de Ronnie, Ronnie la verdad es que se entendió muy bien. Ronnie te tocaba cuando debía de tocar, pasaba cuando debía de pasar, corría cuando debía de correr, la tocaba de una cuando se debía tocar de una, la retenía cuando se debía retener. Entonces Ronnie me parece un jugador que se debe de explotar más, un jugador que se debe de utilizar más, ya que no lo hace mal cuando se deja ingresar a Ronnie. Ronnie se ve bien cuando ingresa, entonces me parece que Ronnie debería de probarse un poquito más en la titularidad. Y Rashford, que Rashford fue un buen juego de Rashford, un juego igual medio discreto, Rashford que falla una clarísima, pero que Rashford, no lo sé, igual Rashford es un jugador muy irregular, un jugador que te puede tener una y te mete un golazo, te puede tener una fácil y te la puede fallar. Lo mismo que decíamos de Ferran, Rashford es un jugador muy irregular, pero en general esta temporada está muy bien, está con muchas asistencias, está con uno que otro gol. Entonces no me parece tan irregular ahorita con el Barcelona, creo que es su mejor temporada que está marcando en cuanto a nivel clubes, pero no lo sé, Rashford me pareció que se ve que no está para titular en este Barcelona, está mejor, prefiero meter yo personalmente a un Rafinha que a un Rashford, pero Rashford sabemos que nos puede sostener bien cuando Rafinha no esté, Rashford mínimo nos puede aguantar demasiado cuando Rafinha no esté. Rashford se ve muchas jugadas como retenía el balón, le llegaban, aguantaba y desahogaba bien. Entonces Rashford me gusta mucho cómo retiene el balón, cómo lo aguanta y cómo puede salir bien de la presión. Y bueno, en delantera, el goleador del día, el MVP del partido, Ferran Torres. Que muy buenos goles de Ferran. El primer gol, muy buen gol. El segundo, un remate era complicado, pero igual muy buen gol de Ferran. El tercer gol, igual me pareció muy bien. Ninguno de los goles de Ferran me parecieron hoy malos o como que fue de suerte. Me parecieron muy buenos goles de Ferran. Los estuvo buscando, los estuvo peleando, estuvo buscando el cuarto gol. Entonces no me pareció mal juego de Ferran. Estuvo muy, muy bien Ferran. Y entra aquí el dilema de, pues, ¿a quién vas a meter el siguiente partido? ¿Vas a meter a Lewandowski? ¿Vas a meter a Ferran? ¿Qué es lo que vas a hacer? Entonces, bueno, tocará esperar y ver qué es lo que hace Flick y pues halagar a Ferran en este partido, la verdad, ya que ni siquiera entró Robert Lewandowski, no se le vio al Robert Lewandowski y Ferran se pone segundo en cuanto a los goleadores de la liga, solo por detrás de Kylian Mbappé, que sabemos que es el máximo anotador hasta ahorita de la liga, entonces, bueno, muy bien Ferran, la verdad. Y bueno, director técnico del Barcelona, Hansi Flick, ingresó para el Barcelona Christensen por el ya mencionado Valde, Marc Bernal por Pedri, De Jong por Gerard Martín, entró Fermín en lugar de Ronnie y Jofre Torres en lugar de Eric García. Entonces, a ver, la verdad es que no me parecieron mal los cambios, simplemente que se notó la ausencia de un Pedri, que Marc Bernal la temporada pasada se esperaba mucho de él, lamentablemente sufre esa lesión que pues claramente no es su culpa, ni modo que él diga, pues me voy a lesionar ahorita, pero aún así un Bernal que le falta soltarse más, un Bernal que le puede dar un buen partido, puede que esté bien Bernal, pero aún le falta soltarse un poquito más, se ve un poquito todavía con errores, un poquito tímido, digámoslo así, pero me parece que si a Bernal se le sigue dando los minutos, que es lo que le gusta a Flick hacer, por lo que vemos, le gusta a Flick ir dando esos minutos, entonces siento que Bernal podrá recuperarse bien, y entró De Jong que, a ver, también cuando no estaba Pedri estaba De Jong, pero De Jong igual se vio un poquito flojo en este partido, pero no estuvo mal De Jong tampoco, entonces no me pareció mal juego de Jong, siento que estuvo bien. Christensen bien, como lo había dicho, siento que puede ir bien y ser tal vez un líder de este Barcelona si es que las lesiones se lo permiten. Y Fermín, que fue un Fermín tímido este partido, un Fermín que muchas veces se veía que tiraba demasiado en lugar de pasar, tenía pase más fácil aquí, pase más fácil acá, pero prefería tirar. Se veía muchas veces a un Lamine como enojado porque no la pasaba a Fermín, un Lamine que señalaba a Fermín de que aquí porque no la tocaba a Fermín. Pero me parece que es normal, algo que pues, es normal en el grupo, se debe de acostumbrar a tocar más a una y una. Entonces no me parece mal juego de Fermín, siendo que estuvo bien, sino que simplemente ser como más observador, digámoslo de una forma. Y pues bueno, Joffre, que pues poco puedo hacer, estuvo un partido regular, tímido. No es un jugador que tengamos muy habitualmente visto en la plantilla, así que nada que decir para Joffre.
Y pues nada, básicamente muy buen juego del Barcelona. Muchas felicidades a los culés por esta victoria que nos llevamos esta vez. Y bueno, a la espera de lo que hará el Madrid, sea como sea el Barcelona es líder, solo va a ganar su propio partido, depende de sí mismo el Barcelona. Y nos veremos de nuevo analizando el juego del Frankfurt. Esperemos haya una venganza por parte del Barcelona, esperemos haya un buen juego del Barcelona, que aparte ocupa ganar sí o sí en la Champions. El Barcelona ya no puede dejarse puntos en esta Champions. Así que nada, espera el juego del Barcelona, buen juego del Betis, se ve aguerrido, se ve con garras, se ve un Betis que respeta a su afición, que quiere darle un buen juego a su afición. Entonces igual, ver cómo le va al Betis en la Europa League, seguiremos todavía al Barcelona en la Liga, ver cómo le va, esperemos cerrar bien este año y vemos qué tal nos irían Champions. Así que nada, gracias por acompañarme y buen juego del Barcelona y muchas felicidades al Barcelona.